damos la bienvenida a ella, ya está con nosotros. Mitad de semana y María Emilia Marín. Que me ¿Lo gustas sabe? mucho. ¿Cómo le va? Mucho. Por supuesto, Bienvenida. acá el debate que se armó, voy a tratar de superarlo cuando No se puede. llegue. Y No, hay ¿cómo que se asimilarlo explicó? un Es un poco. montón, Sí. es un montón, pero me encanta que por ahí coincidamos, viste que no se suelen dar estas charlas en donde vemos que las mujeres coincidimos en muchas cosas, lo cual está buenísimo. Sí. Así que si se lo perdieron, te digo, Igual. andá ya a chusmear. @para_todo_tv para chequearlo, para chusmearlo un Métete, poquito. métete. Nosotros seguimos disfrutando de las vacaciones de invierno y seguimos disfrutando de los chicos. Qué lindo momento para hablar con ellos, ¿no? Excelente, exactamente. Hemos pensado en la columna de sexualidad esta semana, el tema de la educación sexual integral, pero sobre todo información de núcleo, base y súper importante para que los que están en casa, papá y mamá, tío, abuela, no sé, los que acompañan a los más chiquitos y a las más chiquitas, puedan entender qué es lo que se da básicamente en las escuelas y ahora que estamos en época de receso, que podamos mantener ciertos hábitos que enseñan en la escuela, ¿no? Bueno, sobre todo sí. eso que es sumamente importante. Así que bueno, la ley de educación sexual integral, por supuesto que es una monada total, la ley 26.150, como siempre decimos, que pareciera que todavía le cuesta un poco ingresar a las escuelas en la totalidad de nuestro querido territorio nacional, pero está en la mayoría, chicas, esto es una ley, así que es como el semáforo. Claro. O sea, si no está, estamos al horno. Tendrían Así que sí, que decir, tipo, acá en mi colegio no pasa o Pero como- es lo que iba a decir, excelente, Bianca. Igualmente hay muchas veces que los papás, he tenido charlas con mamás que dicen, che, no le dan educación sexual integral. Y ojo al piojo, porque tiene que ver con muchas cosas, desde Exacto. entender nuestras emociones hasta Sí. las partes del cuerpo y bueno, cuando van creciendo, sí. Exacto, un porque poco más amplio. es a nivel transversal, ¿sí? La Exacto, educación claro. sexual integral. Vos tenés distintos cuadernillos según las áreas y por supuesto los niveles, ¿no? Claro, Tenemos el claro. cuadernillo de nivel inicial, por ejemplo, en una primera instancia, después el de primaria, secundaria, y Bien, después otro tipo de cuadernillos, quizás a veces hay en algunos CENS, según lo que determinen también los directivos y el personal no docente dentro de esa institución. Entonces, lo importante que tenemos acá es, por ejemplo, que, como dice Ornella, no es que simplemente se hace una clase que se los lleva a los chicos y a las chicas a algún lugar Claro. y se da sobre educación sexual integral, sino que esto es transversal. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, en la clase de matemáticas, Sí. la resolución de problemas, que siempre tenemos, y los enunciados, en donde hay ya, ¿sí?, connotaciones sobre educación sexual integral. Bien. Después tenemos en lengua lo mismo, algunos textos que son sumamente importantes O también sea para que poder es desarrollar. multidisciplinario, digo, en todas las materias está colado. Multidisciplinario. Qué Y bueno. eso es lo que se trata de lograr. ¿Por qué? Porque esencialmente hay algo puntual que todavía las personas no entienden, y es que cuando alguien dice sexualidad no está diciendo sexo. Claro. Exacto. Que es algo sumamente importante y que lamentablemente todavía hay rispideces con esa terminología. Entonces, cuando yo digo sexo, estoy hablando pura y exclusivamente de la parte biológica y genital, ¿sí? Bien. Y nada más. Ahora, cuando yo hablo de sexualidad, y es un poquito mucho más vasto y mucho más grande el tema. Como por ejemplo, los más chiquititos, ¿qué hacemos con ellos? Lo primero que hacemos es identificar partes del cuerpo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no le puedo poner nombre a las partes del cuerpo, no las puedo cuidar. Claro. Y como siempre decimos, la persona que conoce es la persona que puede elegir y puede desarrollar distintas herramientas o recursos para Nada que poder es importante resolver. eso, mencionar las cosas por su nombre y no por lo que solemos decir los adultos o que nos enseñaron a nosotros por miedo, por vergüenza, ¿no? Sí, yo siempre digo esto de decir que Orne siempre lo pone acá sobre la mesa, sobre el tapete, que es algo sumamente importante el decir las cosas por su nombre, porque recordemos hace un tiempo atrás, lamentablemente apareció este caso de la galleta, ¿no? Era el caso de la galleta y fue un caso que conmocionó mucho a nuestro país porque, bueno, era una nena de 5 años, 4 o 5 años, en salita de nivel inicial ella se Sí. encontraba, y ella aseguraba que, bueno, su tío comía su galleta. Claro. Entonces todo el mundo era, bueno, pero convidale, qué bueno, que compartas. Qué tremendo. Claro. Exacto, Tremendo. y es que su mamá, lamentablemente, no fue la mejor opción, pero fueron los recursos que tenía, ¿no? Entonces ella aprendió a decirles a las partes de su cuerpo como no debía, ¿no? Galleta, por ejemplo, hasta que lograron resolverlo y se dieron cuenta que había un abuso, ¿no? Claro. Entonces, Qué peligroso, con esto, con algo tan sencillo y que resulta o parece inocente, puede volverse muy peligroso. puede volverse muy, muy peligroso, exactamente, porque además nadie entendía qué es lo que estaba diciendo hasta que su mamá, cuando Claro. fue citada a la escuela, entendió del Del contexto, problemón, claro, claro. que se había armado por
no decir las cosas claramente, nombre, ¿no? claro. Porque siempre en casa, por ejemplo, jugamos con mi hijo, decimos, bueno, ¿cómo se llama esto nariz? ¿Cómo se llama esto oreja? ¿Cómo se llama esto ojo? ¿Cómo se llama esto vulva? ¿Cómo se llama esto dedo? ¿Cómo se llama esto pie? ¿Cómo se llama esto pene? O sea, Claro, está sí. dentro, ¿sí? De las partes De la normalidad. de la normalidad. Exacto, de lo esperable, en realidad, porque normalidad no es una palabra que Sí. se usa mucho en sexualidad. Lo que sí enseñamos, por ejemplo, las distintas partes del cuerpo. Enseñamos a cuidarlas. Por ejemplo, preguntamos, armamos maquetas con cuerpos, con estas maquetas como con distintas láminas. Bien. Entonces, por ejemplo, les enseñamos a vestirlas, una de esas láminas. Y de repente, los genitales tienen doble ropa. Entonces decimos, ¿por qué tiene doble ropa? Entonces empezamos, ¿qué es la doble ropa? Y resulta que esa es la parte más importante, por ejemplo, que tiene el cuerpo, pero ¿por qué? Porque nos cuidamos porque la raza humana tiene que seguir con vida. Claro. Entonces, esa parte hay que cuidarla como cualquier otra parte del cuerpo, pero en esa necesita más calorcito, necesita estar diferenciado del pantalón. Entonces, damos toda una resolución y no es el sí porque sí o el no porque no. No, esto merece un cuidado especial. Sí, merece ser entendido la razón por la que está pasando toda esta explicación, ¿no? Claro, claro. Entonces, imagínate, con esto de poner y sacar ropa a un muñeco, está buenísimo porque es algo lúdico. Claro. Y de lo lúdico siempre sacamos cosas maravillosas. Sobre todo es crucial el juego en los más chicos y en las más chicas. Es esencial en toda evolución y desarrollo del ser humano. Entonces, a partir de eso después arrancamos con la autoestima. Entonces, tengo un cuerpo, conozco las partes del cuerpo, juego con ese cuerpo sanamente, por supuesto, y va a la autoestima y sobre todo a entender que hay diferencias, porque los cuerpos son distintos. Y hay una frase que está todo el tiempo dando vueltas, que nos hace después ruido cuando somos más grandes. Somos todos y todas iguales. Entonces vos decís, somos todos iguales, claro. En realidad, no. Somos todos y todas diferentes, sumamente diferentes. Nadie se parece a nadie. Y eso es lo gracioso y lo lindo. Porque en la diferencia es donde yo me tengo que encontrar. Claro. Entonces, si yo estoy todo el tiempo diciendo, sí, somos iguales, ¿en qué sentido? Que tenemos derechos, tenemos la posibilidad de gozar de beneficios, en nuestro país, por ejemplo, de una ley de educación sexual integral, que esto amerita a cada ser humano que viva y pise suelo argentino, que no es poca cosa, pero sobre todo que en esta diferencia es donde yo tengo que lograr respetar al otro que es distinto, Claro. ¿sí? Igual debería ser lindo. el trato de persona a persona, no iguales las partes físicas. Claro, exactamente. Igualdad en cuanto al trato con otra persona, pero en cuanto a las diferencias que tenemos en el cuerpo y demás, eso es lo más importante. Entonces, para entender esas diferencias necesito conocerlas, para poder elegir después compartir mi vida con otros seres humanos distintos. Entonces, súper esencial, ya tenemos en cuanto a el tema del conocimiento, sí. las partes del cuerpo, cómo podemos jugar o no con el cuerpo también, respetar las diferencias y las igualdades que tenemos con otras personas y hábitos. Sumamente importante el tema de los hábitos, porque esos hábitos después son los que nos van a marcar el resto de nuestra vida. Entonces son sumamente importantes. Por ejemplo, el hábito de la higiene, que acá es donde siempre aseveramos con los papás y las mamás que se asustan y nos dicen que les van a enseñar en la escuela a los chicos con educación sexual integral. Bueno, además de plantearlo en todas las asignaturas como una cuestión transversal e interdisciplinaria, lo hacemos además con una cuestión como, por ejemplo, lavarnos las manitos. Porque las manos, vuelvo a decir lo mismo, no son un sexo, ¿sí? Por eso sexualidad es un plano mayor. Sí. Entonces cuidamos las manos, nos higienizamos y después comemos la merienda. Hay tiempos para cada cosa, necesitamos que el cuerpo descanse. Por eso en nivel inicial generamos una siestita, ¿no? Y en esa siestita respetamos el silencio y respetamos la calma porque hay un tiempo para cada cosa. Al igual que los niños, sobre todo más chiquititos, necesitan de estos hábitos y necesitan saber qué viene después de cada cosa, ¿no? Incluso cuando los vas a acostar a dormir, no sé, desde la hora de la comida, el baño, la rutina, hasta acostarlos y de repente leerles un cuento, pero ellos tienen que saber, ¿no? Es que claro, porque vos, viste que esto ordena, o sea, los hábitos ordenan, y vos decís por ahí, estás ahora en vacaciones, en donde vos decís, nos tomamos un recreo de todo, claro. Y listo, no importa. No me despierto nunca más temprano, no, y son no me baño más. No, que sacamos de nuevo el tema del vivo. Sí. Pero esto pasa, que es como que uno se relaja. Pero aún en las vacaciones hay que seguir higienizándose los dientes, por ejemplo. Claro. Nos tenemos que seguir bañando y tenemos que tener ese cuidado al bañarse. Siempre hablamos con Orne, que ella dice muy respetuosamente que, por ejemplo, les avisa a sus hijos que los va a bañar y que va a tener mucho cuidado. Esto tenés que higienizártelo vos, este es tu cuerpo, nadie te lo puede tocar, esto es tuyo. Eso es fantástico. Ese tipo de ayuda, de empujón, es el que va generando a una persona con una autoestima. ¿Y qué es autoestima? No es que vos estés... Que te crees 1000. Claro.
No hay nadie más que vos en el mundo. No, eso es otra cosa y es nada que ver. La autoestima, básicamente, y lo más importante es que podamos entender que así como venimos, tenemos muchísimas cualidades y que es sumamente importante que las sepamos conocer, reconocer y sobre todo aceptarlas. Y quererlas. Y quererlas, porque muchas veces hablábamos esto en el corte y sobre todo en el vivo, de algunas prácticas que se hacen como para rejuvenecer, ¿viste? Y estar todo el tiempo siempre jóvenes, siempre jovencísimos, No, sí. que nada se caiga, todo estirado. Y la verdad que el cuerpo tiene un desarrollo, es un bajón porque es como que nos enseñan la plenitud y lo lindo de la vida y la cantidad de cosas que uno puede hacer con vitalidad y juventud, divino tesoro. Y además la juventud es hegemónico también. Ahí va, exactamente. Es lo que universalmente es lindo. Entonces, cuando pasa eso, pensás que ya no. Exactamente. Claro, y te cultural. como, Y- no puedo dejar de lucir así, ¿entendés? Exactamente, entonces por eso se generan los casos de bullying que seguimos conociendo y que siguen apareciendo a lo largo de nuestro país y que sucede que niños de 4 y niñas de 4 años se empiezan a plantear si el cuerpo que tienen es correcto o no es correcto, lo cual es una barbaridad y Claro. no puede seguir pasando. O ¿sí? niñas redes de también. 15, 16 que ya se empiezan a tocar la cara. y- Claro, exactamente. Y por tengo- las redes y también, bueno, un poco lo que vamos a hablar enseguida con Bianca, ¿no? Esto de las redes sociales, lo que mostramos, supuestamente hegemónico. Los Sí, filtros. sí, que buscamos los filtros, ir para ahí, exactamente. ¿no? Sí, y está bien, o sea, no estoy en contra, por favor, que no se malinterprete Sí. el tema de las personas que quieran, no sé, mantener, no sé, su cuerpo supuesto. y hacer alguna cuestión, no sé, desde Botox en adelante. No pasa por ahí la cosa, es No que sé por qué me señalás a mí estamos en una, cuando no, decís. sí, sí, No, no. estamos en una Qué susto. estamos en una cultura difícil, es una cultura en donde Sí. no se puede envejecer y la verdad es que vamos hacia eso, porque tenemos esa única certeza. Es natural. Qué mejor que empezar desde años muy, muy pequeñitos a A afrontar, cuidarnos también. a Y a cuidarnos, a aceptarnos y sobre todo aceptar una finitud que es parte de, porque somos finitos, Sí, es que pero ponele aprovechamos que lo cada estético cosa. sea muchísimo recontrarremil importante para vos. Sí. Bueno, empezá de chiquito a cuidarte, con la alimentación, con la actividad física. Totalmente. Y entonces vas a ver buenos Con resultados. esos buenos ¿no? hábitos que hablaba él. Con el Exacto. descanso, y todos esos hábitos, vuelvo a lo mismo, acá Orne también aludía a contar cuentos y hacer como, bueno, nos vamos a acostar, entonces Rutinas. vamos a hacer esta rutina. Ujú. De eso se trata. De que puedas darle a tu hijo y a tu hija, aún en vacaciones, parte de esta educación sexual integral que tenemos durante todo el año, ojalá que así sea, y que no solamente es en cuanto a actividades hechas con mamá y papá en algunos talleres, sino que se brinda durante todo el año de una manera transversal e interdisciplinaria para que los más chiquitos y más chiquitas puedan tener una Hermoso. sociedad mucho más linda de la que nosotros tenemos ahora. Muy Gracias, linda, Emi, Emi, qué hermosa. genia, A ustedes, espectacular, chicas. muchísimas gracias. Como siempre te digo, todo este contenido y mucho más lo encontrás después en @paratodotv, así que no te lo pierdas.